especialmente en la planificación de la presencia de la prensa durante los viajes apostólicos del Santo Padre al extranjero y en los diversos acontecimientos en el Vaticano y en Italia. Ante la pregunta de qué significa esta elección, el nuevo director Matteo Bruni responde: el nombramiento es sin duda un honor para mí. Me gusta leerlo como un signo de estima, no solo por mi persona, sino también por la historia de la que provengo y por el trabajo realizado con los colegas de la oficina de prensa de la Santa Sede. Agradezco la confianza del Santo Padre y del prefecto Paolo Ruffini, que me apoya con la cercanía del dicasterio. Obviamente también se trata de una elección que valora los recursos internos. La oficina de prensa no es una estructura grande, sino compleja, con una variedad de funciones articuladas y no todas inmediatamente evidentes, ni siquiera para quienes la frecuentan asiduamente. Creo que conocerla desde dentro puede ser útil para una relación más profunda de la reforma del propio dicasterio. También afirma que desde que el padre Federico Lombardi lo llamó a formar parte de la oficina de prensa de la Santa Sede, a quien le está también muy agradecido por lo que pudo aprender bajo su dirección, Matteo Bruni afirma que ha habido un intercambio útil, incluso amistoso, con muchos trabajadores de la información. En los últimos años, bajo la dirección de Greg Burke y de Paloma García Ovejero, a quienes agradece también el trabajo realizado conjuntamente, he seguido acompañando el trabajo de muchos periodistas desde su llegada a Roma o desde sus primeros pasos en el acercamiento a la realidad de la Santa Sede, ayudándolos a orientarse. Soy consciente de que ahora comienza un tipo diferente de compromiso y espero que la confianza mutua se mantenga sin cambios. Por último, afirma que en la realidad en la que se encuentra, una comunicación oficial clara y transparente de los acontecimientos que contribuye a la lectura de la complejidad del mundo en el que vivimos es su punto de vista acerca del mundo de la información. Pienso, dice, en una comunicación que enriquezca nuestra comprensión del contexto en el que tienen lugar los acontecimientos. El pontificado del Papa Francisco ya se cuenta a través de sus gestos, de sus palabras, de sus elecciones, pero el significado histórico de algunos acontecimientos se comprende a veces mejor en una perspectiva más amplia, y en este sentido me gustaría contribuir a fin de que la oficina de prensa sea cada vez más un punto de referencia para los periodistas que informan sobre el Papa y la Santa Sede a todo el mundo. Y doy las gracias a quien me ha precedido en este esfuerzo, a mi colega y amigo Alessandro Gisotti, que en estos 6 meses se ha puesto generosamente a trabajar con su disponibilidad, profesionalidad y gran sensibilidad humana. También me gustaría que mi servicio encaje en este surco junto con todos los que están conmigo y con todos mis colegas de la oficina de prensa de la Santa Sede. Y vamos ahora con la actualidad en Estados Unidos. A través de una carta, el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, invita al presidente Donald Trump a reconsiderar las acciones tomadas contra los inmigrantes por el Departamento de Seguridad, que durante semanas han creado un pánico generalizado en las comunidades migrantes que viven en este país. Condeno este enfoque, escribe el cardenal, porque ha creado un clima de miedo en nuestras parroquias y está causando un sufrimiento inaceptable en miles de niños en la frontera, porque las autoridades aduaneras separan a las familias. El presidente de los obispos estadounidenses declara engañoso e insostenible el método utilizado por la Agencia de Inmigración, que a través de estos planes quiere disuadir a los habitantes de Centroamérica de huir de sus países. El pasado 9 de julio, la Cámara de los Comunes británica en Londres aprobó por amplia mayoría 2 enmiendas destinadas a legalizar el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo en Irlanda del Norte. En una nota difundida hoy, los obispos irlandeses expresan su alarma por la decisión de Westminster. Las enmiendas en cuestión se incorporaron al proyecto de ley de formación del Ejecutivo de Irlanda del Norte, cuyo objetivo era restaurar el gobierno descentralizado de esta nación, que ha estado sin ejecutivo durante más de 2 años y medio debido a una grave división entre los 2 principales partidos de la coalición mayoritaria, el Partido Unionista Democrático y el Sinn Féin,
que no pudieron llegar a un acuerdo tras las últimas elecciones. De ahí a que se diera la intervención de Londres. En una nota difundida hoy, los obispos irlandeses expresan su alarma, como decimos, por la decisión de Westminster, que, según ellos, socava imprudentemente el derecho fundamental de los ciudadanos y la devolución del acuerdo del Viernes Santo de 1998 para la paz en Irlanda del Norte. Por lo tanto, los prelados han hecho un llamamiento al gobierno de Londres para que revise esta decisión y al pueblo de Irlanda del Norte para que se movilice en defensa de los derechos de los niños por nacer. Esto también se aplica a las decisiones relacionadas con la naturaleza del matrimonio, escriben los mitrados. Es un río lleno, sus relatos son extremadamente detallados y todos terminan de la misma manera. Todo tiene un límite, excepto la misericordia. Tamara Chikunova es una mujer uzbeka que, tras la condena a muerte de su único hijo, Dmitry Chikunov, de 28 años, fundó la asociación Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura. Viaja por el mundo contando su historia, la ejecución injustificada de su hijo, la historia que la llevó a emprender el camino accidentado de la defensa, de la tutela de los derechos humanos y de la humanización de las cárceles, y lo hace especialmente en aquellos países donde todavía se aplica el castigo extremo. En su tierra natal, la pena de muerte, gracias también a su arduo trabajo, apoyado por la comunidad de San Egidio, fue abolida el 1 de enero del 2008, y gracias a la medida se salvaron cientos de vidas humanas que ya llevaban tiempo en el corredor de la muerte. Pero vayamos por orden, comienza diciendo inmediatamente, dando poco espacio a las preguntas. Vivíamos y trabajábamos en Tashkent hasta aquel maldito 17 de abril de 1999. En la oficina de mi hijo se presentaron 3 hombres vestidos de civil para arrestarlo. Yo estaba allí en el momento de la misteriosa visita, explica Tamara, aclarando que inmediatamente tuvo la sensación de que algo no andaba. Pregunté acerca del motivo de tal medida y me dijeron que se trataba de una formalidad. Desde ese día, Dmitry no salió más de la prisión. Unas horas más tarde, también ella fue detenida e interrogada durante 12 horas. Me golpearon porque seguía preguntando por mi hijo. Logré verlo solo después de 6 meses y me costó reconocerlo. Momentos indelebles para una madre obligada a escuchar episodios de tortura y humillación de todo tipo sufridos por la persona que más amaba en el mundo. La razón no accedió a firmar un testimonio en su contra, reconociendo que había cometido el doble asesinato del que se le acusaba. Tamara se detiene y continúa la reconstrucción de los hechos sin vacilar. Fue llevado al lugar del crimen, lo hicieron arrodillar, le ataron las manos detrás de la espalda y le apuntaron la pistola a la cabeza. O firmas la confesión o te disparamos, fue la amenaza. Pero Dmitry se negó de nuevo, pero cedió cuando le hicieron oír los gritos de desesperación y dolor durante mi interrogatorio. Así que mi hijo firmó su sentencia para salvarme. El 11 de noviembre, en Tashkent, se dictó la sentencia, pero Tamara solo pudo reunirse con él 7 meses después en el corredor de la muerte. El 10 de julio, en gran secreto, fue asesinado a tiros en la prisión de Tashkent. El dolor de la mujer era inconmensurable, especialmente cuando se combina a tantas preguntas que nunca han recibido respuesta. ¿Por qué él? ¿Y por qué tanta crueldad? 40 días después le fue enviada la última carta escrita por Dmitry antes de morir, su testamento. La carta decía: mi querida mamá, te pido perdón si el destino no nos permitirá encontrarnos. Recuerda que yo no soy culpable, no he matado a nadie. Prefiero morir, pero no dejaré que nadie te haga daño. Te quiero, eres el único ser querido en mi vida. Por favor, acuérdate de mí. Es dolor verdadero y fuerte, pero compuesto el de Tamara, que después de 2 años de insomnio marcado por una profunda sed de venganza, asume la carga del último deseo de su amado hijo y comienza a luchar contra esa odiada medida que en demasiadas partes del mundo todavía se ve como una medida para reducir los crímenes violentos. De esta manera, el condenado se convierte en víctima de un problema social, rehén de un delito cometido en nombre de la ley. Es la venganza de la sociedad, subraya Tamara. Mañana, sábado 20 de julio,